Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Vamos a continuar con la primera unidad, que es instrumentos virtuales, pero ahora vamos a pasar al tema de funciones y subrutinas, ¿de acuerdo? Ahora, en el tema anterior, durante los ejemplos les mostré datos numéricos, booleanos y de tipo carácter, ¿están de acuerdo? Y se los mostré, pero sin entrar en demasiados detalles respecto a la manera en que se clasifican ni el formato que tienen. Les menciono esto porque en este video vamos a comenzar con el tema de funciones y subrutinas, específicamente con el subtema que llamaremos tipo de datos. Ya establecido el tema central, a continuación resumo los tipos de datos en la siguiente tabla. Estos tipos de datos son los datos elementales que toda computadora puede manejar. Presten atención a los símbolos. En este punto les planteo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los símbolos de los tipos de datos numéricos, booleanos y de tipo carácter? Esta pregunta la responderán en su cuaderno y en el cuestionario que habilitaré en la plataforma, ¿de acuerdo? Ahora, observen el caso de los datos de tipo numérico y vean que encontramos varios símbolos y esto lo indico con las letras DBL y X, UX y C. Este símbolo es para datos numéricos de doble precisión, enteros con signo, enteros sin signo y complejos. Y estos símbolos corresponden a la mayoría de las diferentes clases numéricas que están clasificadas dentro del tipo de datos numérico. Y bueno, el objetivo de este video es mostrarles las características que nos van a permitir identificar y definir los diferentes tipos de datos. Comencemos con las características que nos van a permitir identificar los tipos de datos. En LabVIEW las características son visuales, y estas características son los símbolos, el color y la textura. Y bueno, la textura y el color se refiere a los cables por los que van a circular los tipos de datos en el diagrama de bloques. Consideremos la siguiente figura. En esa figura vemos tres tipos de datos: el numérico de DBL, aquí vemos el símbolo, el booleano y el de tipo carácter o string, ¿de acuerdo? Vean aquí el color de los cables y vean las texturas. En el caso del dato de tipo numérico, vemos que es una línea continua de color sólido, color naranja. En el caso de, esa podríamos llamarla como la textura del dato numérico. En el caso del dato booleano, observen que exactamente no es una línea, sino que es una serie de puntos. En este caso, esta es la textura de los datos de tipo booleano. Así los podemos llamar, para poder diferenciar entre las formas o formatos de las líneas, otra vez entre comillas líneas. Y bueno, la textura de los datos de tipo carácter o string, vean que es parece ser una línea, pero es una línea que va como en zigzag o que dibuja unos cuadros, no unos cuadros completos, sino que una forma cuadrangular, ¿de acuerdo? Dicho esto, establezcamos que la textura es la forma del alambre que conduce al tipo de datos. Ahora, sobre el color de los tipos de datos no hay mucho que decir, sin embargo, en el caso de los símbolos, sí hay que hacer algunas especificaciones, aunque solo en el caso de los datos de tipo numérico. Y esto es porque el dato de tipo numérico representa números de varias clases. Veamos en la siguiente imagen los símbolos de las diferentes clases numéricas. Dentro de estas clases podemos encontrar a los tipos de datos numéricos de coma flotante, que son estos tres, y corresponden a datos de coma flotante de simple precisión, doble precisión y precisión extendida. El tamaño en bits de cada uno de estos tipos de datos es de 32, 64 y 128 respectivamente, es decir, 32, 64 y 128. En el caso de estos dos tipos de datos, el formato sigue el establecido por el estándar de la IEEE para la representación numérica en computadoras. Y el formato para los datos de coma flotante con precisión extendida va a depender de la plataforma donde se esté ejecutando LabVIEW, es decir, va a depender si está ejecutando en iOS, Windows o Linux. Ahora, a estas tres clases de datos numéricos se les llama específicamente datos numéricos en coma flotante, y se les llama así porque el formato permite que LabVIEW varíe el número total de bits que va a utilizar para representar los números. ¿Ok? Aquí ese es un punto clave del nombre. Se permite que se varíe el número de bits necesarios para representar al número. Y les especifico esto porque en esta esquina
encontramos los datos numéricos, pero de punto fijo. Y este se llama así porque, a diferencia de la clase numérica en coma flotante, los datos numéricos en punto fijo nos permiten establecer un número concreto de bits para representar un número. Y este tipo de dato es útil cuando no requerimos la funcionalidad dinámica de la representación en coma flotante. Esta situación se da cuando, por ejemplo, vamos a trabajar con un hardware que no admite aritmética en coma flotante. Hardware de este tipo son algunos FPGAs. Ahora, también puede haber destinos que no vayan a trabajar en coma flotante, y con destinos me refiero a otro instrumento virtual. Bien, ahora hablemos de las otras clases de datos numéricos, y tenemos tres clases más. Las de datos numéricos de tipo entero, con signo, que son esos que están aquí, clase numérica de tipo entero sin signo, y clase numérica de complejos. Entonces vamos a conocer estas clases como tipo de dato numérico entero con signo, tipo de dato numérico entero sin signo y tipo de dato numérico complejo. Ahora, aquí el sin signo en esta clase numérica se indica con la letra U de unsigned, ¿de acuerdo? Y la letra I en estos símbolos de los tipos de dato numérico entero con signo hace referencia a la palabra int de entero. Bueno, aquí en cada uno de estos iconos podemos ver el número en bits que ocupan en memoria. El tipo entero con signo de 8 bits, bueno, 8 como está aquí, es de 8 bits, del 0 al 7. Aquí podemos ver para el 16, 32 y 64. Ahora, a estos tipos de datos numéricos se les conoce como tipo byte, word, long y quad. Lo mismo para los que son sin signo, es byte, word, long y quad. Y estos nombres solo se ocupan para hacer referencia al tamaño en memoria que van a ocupar cada uno de estos tipos de datos numéricos. Por último, encontramos al tipo de datos numérico complejo. Y bueno, tenemos complejos de simple precisión, de doble precisión y de precisión extendida. El tamaño en bits para representar cada uno de estos datos complejos es 32, 64 y 128. El formato para estos dos es el mismo que el de estos dos. Bueno, no el mismo, sino es el que establece la IEEE, ¿de acuerdo? Y el formato que va a utilizar LabVIEW para representar este tipo de datos y este de acá, pues como les dije, depende de la implementación donde se esté ejecutando, es decir, si está en iOS o macOS, en Windows o Linux, ¿de acuerdo? Una cosa más antes de terminar con las características que nos van a permitir identificar los tipos de datos, es una aclaración que quiero realizar. Aquí en los símbolos observen que no estoy escribiendo todos los que aparecen aquí en la imagen. Aquí en la imagen solamente coloco, perdón, en la tabla solo el DBL, el doble precisión, pero luego coloco IX, UX. Con esta X estoy haciendo alusión al de 64, 32, 16 y 8. Lo mismo con la X en la U. Y bueno, en el complejo pues ya no utilicé la X, solamente la C, pero aquí en la imagen ya pueden ver los símbolos de cada uno de las clases numéricas. ¿De acuerdo? Y bueno, con eso terminamos las características que nos van a permitir identificar el tipo de datos. Ahora veamos cómo vamos a definir a los tipos de datos. Entonces, vamos a definir los tipos de datos como espacios de memoria con restricciones, tales como los valores que pueden almacenar, las operaciones que se permite realizar con ellos y el espacio de memoria que va a ocupar el dato, pues en la memoria, valga la redundancia. Para comprender un poco más la definición de los tipos de datos, consideremos un tipo de dato numérico entero de 1 byte de longitud, es decir, este tipo de datos, ¿ok? Consideremos este. De entrada, este tipo de datos solo puede ocupar 8 bits de espacio de memoria. Ahí vemos la primera restricción. Ahora, además, solo se puede utilizar para representar números enteros comprendidos entre menos 128 y 127 si el dato es con signo, es decir, este caso, pero si es este de acá, puede representar valores entre 0 y 255. Y las operaciones a las cuales está restringido pues son a las operaciones aritméticas. ¿Qué otro tipo de operación podemos pensar además de las aritméticas? Bueno, las operaciones lógicas. Con esto quiero decir que los tipos de datos enteros, con signo o sin signo, y es más, incluso los de punto flotante, punto fijo o los complejos, no se pueden utilizar para realizar operaciones lógicas, ya que las operaciones lógicas solo van a ser
realizables con datos de tipo booleano. De la misma manera, si nosotros queremos realizar operaciones aritméticas con un dato de tipo booleano, eso no nos lo va a permitir LabVIEW. Ahora, el rango de valores que cada tipo de dato puede alcanzar, ustedes lo van a investigar, ¿ok? Aquí en esta tabla les muestro el tamaño de memoria que requiere cada tipo de datos y les doy una descripción de cada uno de ellos, una breve descripción, ¿ok? Lo que quiero que hagan es que investiguen cuál es el rango de valores que puede representar cada uno de los tipos de datos. Aquí en Word, Long y Quad, observen que ya estoy colocando los dos. Entonces, aquí en rango de valores, pues por una parte van a colocar el número de datos numéricos que podemos representar con el I16, el I8, el I32, el I64, y por otro lado, el número de datos numéricos que se pueden representar con el U8, U16, U32 y U64. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí el rango de valores en booleano, pues les doy una pista, o más bien se los puedo dar como ejemplo, es falso y verdadero, ese sería el rango de valores. Muy bien chicos, ya mero termina este video, pero antes de eso quiero hacer énfasis en algunas características del tipo de dato string, una en particular. Aquí en la casilla de rango de valores, el tipo de dato string no tiene un rango de valores definido como tal. ¿Por qué? Porque aquí un byte se refiere a que ocupa un byte de memoria por cada carácter que vaya a utilizar. Por ejemplo, la palabra hola es una cadena de caracteres que tiene 4 letras, la H, la O, la L y la A. Cada una de estas letras ocupa 8 bits de memoria, es decir, un byte. Entonces esa palabra está ocupando 32 bits de memoria o 4 bytes, ¿de acuerdo? Si nosotros a esa palabra le agregamos el carácter de nueva línea, también ese carácter ocupa un byte de memoria, entonces ya serían 5 bytes. Y así nosotros podemos construir una oración o podemos escribir un libro, ¿no? Digo, dando un ejemplo exagerado. De tal manera que tendríamos una gran cantidad de caracteres formando pues texto. Y pues el rango de valores no está definido, ¿no? Lo que va a frenar la cantidad de caracteres que podamos ingresar pues va a depender de la memoria que la computadora tenga disponible pues para poder estar almacenando caracteres, ¿de acuerdo? Y bueno, una última cosa o descripción que quiero hacer es sobre los números complejos, y aquí no la coloco porque hubiera quedado muy grande la tabla. Y bueno, quiero aclarar que aquí en LabVIEW los números complejos son versiones concatenadas de los números en coma flotante, con una parte real y una parte imaginaria. Ahora, como estos números son del tipo de coma flotante, el color con el que se van a representar en el diagrama de bloques también es el color naranja, al igual que el DBL, que el EXT, el SGL y bueno, nada más estos tres son los que tienen color naranja junto con estos de acá. De hecho, el de punto fijo tiene otro color, ya lo verán cuando realicen pruebas en el software de LabVIEW. ¿De acuerdo? Y bueno chicos, esto sería todo por este video y que tengan un excelente día. Hasta pronto.